o negociación, pero ¿qué debería de contemplar una conversación de nación en cuanto a la economía? ¿Cuál sería esa agenda idónea de país? Vamos a hablar del tema con un experto en esta materia, quien ya está con nosotros acá en Debates y Soluciones. A usted muchas gracias por su sintonía. Así es, José, ya nos acompaña en el estudio de Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana el economista Welvin Romero. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jimmy, muy buenos días, Jocelyn. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer que esté con nosotros. ¿Hay expectativa en cuanto a una posible negociación o diálogo nacional que incluya temas políticos, pero también alguna de las cámaras, como la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, ha mostrado su aceptación y su positivismo ante una eventual negociación que incluya una agenda económica? Algo que urge para muchos nicaragüenses por muchas situaciones, por ejemplo el tema de los combustibles, el fluido eléctrico, entre muchas otras cosas como la canasta básica y el salario mínimo. En materia económica, ¿qué expectativa le genera a usted todo esto? Mire, sin duda que el país requiere de que los nicaragüenses nos pongamos de acuerdo. Para mí esa es una precondición básica para que el país pueda seguir avanzando. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, ya sea hoy, mañana, en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. Hablando estrictamente de economía, yo pienso que hay tres áreas sobre las cuales hay que debatir y tomar decisiones, fijar objetivos y metas. La primera es el sistema de estímulos a la producción. En la economía de mercado, el sistema de estímulos proviene de la competencia. O sea, las empresas compiten entre sí y eso las obliga a innovar, a reducir costos, a mejorar calidad. En Nicaragua lo que se ha venido construyendo es una especie de Frankenstein, donde por un lado hay exoneraciones y excepciones fiscales que en algún momento representaron el 6,6% del Producto Interno Bruto. Eso a precios actuales con el Producto Interno Bruto que tenemos son 800 millones de dólares, casi la suma del presupuesto de educación y salud. O sea, eso no lo soporta una economía. Ahora, el argumento de que con eso se logra mejorar el consumo de algún segmento de la población no es muy claro. No es muy claro porque no necesariamente la exoneración de un impuesto, por ejemplo del IVA, beneficia al consumidor. En algunas economías, en dependencia de quién controle el mercado, lo que sucede es que la exoneración le sirve al ofertante. Este compromiso abierto que ha mostrado tanto el presidente de la República, Daniel Ortega, como el presidente interino de COSEP, en donde ya muestran apertura a un posible diálogo que vaya a ocurrir en Nicaragua, ¿qué tanto va a cambiar el escenario de la expectativa que se tenía de crecimiento económico para este año 2022 de entre 3.5 a 4.5%, aunque era inferior al crecimiento que obtuvimos el año pasado? Sin duda de que la posibilidad de que en Nicaragua se desarrolle un diálogo va a generar expectativas positivas alrededor del crecimiento de la economía, sobre todo si el diálogo llega a buen término. No obstante, aún es una expectativa. O sea, sabemos que el gobierno el año pasado, antes de asumir esta nueva administración, había dicho que había posibilidad de un diálogo. El COSEP entiendo que se pronunció recientemente en ese mismo sentido, pero aún está por verse, ¿no? Sí, aunque es una necesidad nacional. ¿El panorama económico cambiaría, sí, de llegarse a dar un diálogo en Nicaragua? Por supuesto, o sea, por supuesto de que el hecho de que los nicaragüenses nos podamos poner de acuerdo hacia dónde queremos enrumbar el país es súper importante para las expectativas de crecimiento económico. Ya nos va a decir cuál es lo que usted considera en cuanto a la agenda de nación en materia económica. Yo le mencionaba algunas de las situaciones que afectan a los nicaragüenses, según el testimonio de mucha gente que siempre nos llama, y ese gesto lo apreciamos. Y algunas de estas cosas son el salario mínimo, que a propósito ahorita está en discusión y hay un nuevo gremio empresarial representando precisamente al gran capital de nuestro país, si es que así se le puede llamar. Y también pues hay otros temas sensibles como los combustibles, el costo de la canasta básica, entre otros. Pero quiero recordar, antes de que usted me responda, a nuestra amable audiencia, que a partir de este momento pueden ustedes ser partícipes de este tema de dos formas.
La primera llamándonos al 2222-7808, vamos a poner en pantalla nuestra línea telefónica para que usted nos diga en materia económica exclusivamente qué es lo que piensa que se debe de discutir en una mesa de negociación, qué es lo que usted quisiera que se aborde en esa mesa de negociación, y también puede hacer sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua. Pero en fin, ¿cuál sería esa agenda de país, Igorria? Entonces, le decía, el primero es el sistema de estímulos a la producción. Tenemos que regresar a un sistema de estímulo que se basa en la competencia. El otro elemento que está metido dentro de esto es el tema de los monopolios. Nicaragua, por el tamaño que tiene su economía, es fácilmente controlable en los mercados por parte de un grupo o de una empresa. Y cuando nosotros vemos el problema de la energía, cuando vemos el problema de los combustibles, cuando vemos el problema del azúcar, de la leche, etcétera, etcétera, pollo, huevo, carne de res, lo que encontramos es que en esos segmentos se han posicionado monopolios que están definiendo los precios. Por ejemplo, si uno analiza la canasta básica en 2021, uno se da cuenta que entre enero y septiembre la canasta básica subió 5 y algo. Entre octubre y diciembre, es decir, en 3 meses, subió más de 6%. Es decir, de repente hubo una espiral en los precios de la canasta básica que provocaron de que en 3 meses creciera más que en 9 meses. Se debería de hablar de este tema en un diálogo nacional, por ejemplo, lo que recientemente ocurrió con el precio de la libra de queso, que llegó hasta los 110 córdobas en algunas pulperías, según lo que nos decían los televidentes. Por ejemplo, donde yo habito, que es en Villa El Carmen, ahí costaba 95 córdobas la libra de queso, ahorita ya bajó, está en 80. Pero luego de todo un debate público y de que ha estado en la agenda pública, nos decía gente de Fagarín, por ejemplo, en el programa, a través de mensajes de texto, que el precio sugerido al consumidor deberían de ser 50 córdobas. Entonces, ¿cómo se deberían de ver estos temas cuando ahí va a estar precisamente la gente de las diferentes cámaras, como Canislac y COSEP en sí, ¿no? Es tan importante este tema que nos afecta a todos los consumidores. O sea, todos los consumidores deberíamos de estar discutiendo este tema porque es clave en términos de nuestra posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Y no se va a resolver por una situación coyuntural, se va a resolver con una decisión de nación. Vamos a recibir llamadas 2222-7808, si hay comunicaciones podemos recibirlas en este momento para que usted pueda participar del tema y decirnos qué es lo que usted considera se debería de abordar en una eventual negociación. También queremos agradecer a la gente que nos está sintonizando, Harold Zamora a través de nuestra red social en Facebook, y también Manuel Pérez y Obed Cisnado. Gracias por su sintonía y recuerden que también puede hacer sus comentarios a través de esta vía. Don Welvin, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya dado a conocer que está con la voluntad de participar en este diálogo, ¿qué tanto podría hacerse realidad que el sector privado y el gobierno vuelvan nuevamente a sentarse y discutir estos temas, como es el costo de la canasta básica, la reforma a la ley de concertación tributaria, que es uno de los temas que le preocupa al sector privado? Lo primero que me provoca tu pregunta, Amy, es que nosotros los nicaragüenses tenemos que darle el justo peso que tiene el sector externo. O sea, el problema es que si nosotros seguimos pensando que desde afuera nos van a venir a resolver los problemas, estamos mal. Cualquiera agente extranjero que se meta en los asuntos nacionales viene con sus propios intereses y no necesariamente son nuestros intereses. La discusión de la canasta básica para mí yo la enfocaría desde el punto de vista económico en la formación de precios. ¿Cómo se forman los precios en Nicaragua? Miren, nosotros tenemos años de estarle volando merengue a Unión Fenosa y es duro y parejo todos los días, pero cuando uno estudia la cadena de valor de la energía eléctrica, uno se da cuenta que Unión Fenosa es la punta del iceberg. O sea, quien se está llevando enormes ganancias son los generadores. Y nadie habla de los generadores. También hay monopolio en los generadores. Claro, hay comportamientos monopolísticos. Es decir, son un grupo pequeño que se pone de acuerdo y fija precios. Hay una llamada, luego seguimos hablando de este tema tan sensible para la población también. Buenos días, ¿cuál es su aporte al tema que estamos abordando el día de hoy? Le escuchamos. Buenos días, le escuchamos. Tenemos problemas con la comunicación. Recuerden, cuando nos llame, por favor, hablarnos a través de su teléfono únicamente, no escucharnos a través del televisor, sino a través de su teléfono celular o su teléfono de planta. Quiero leer un comentario que nos hace Miguel Ojeda.
Bueno, ahora que hablan del queso, aquí donde vivo el queso está a 20 córdobas y ustedes lo compran caro. No, escribe desde Río San Juan. Ya tenemos la siguiente comunicación. Así es, tenemos la siguiente comunicación. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte al tema que estamos abordando el día de hoy? Le escuchamos. Están hablando de del queso, ¿verdad? Lo aquí de Chotales. Sí, le escuchamos. Díganos. Bueno, aquí lo que vienen a comprar de Managua, aquí a Chotales vienen pagando regalado el queso. ¿A cómo se lo pagan allá? Aquí lo vienen pagando lo más a veces 25 por libra. Y a veces las pesas uno le roban. Muchas gracias por hablarnos y contarnos esa realidad. Esta es la realidad de muchos productores. Quiero leer más comentarios que van en relación a lo del diálogo también, aparte de lo del queso, porque desde Río San Juan nos decían no comprar a 20 Córdoba. Buenos días, Dios les bendiga. Necesitamos un diálogo con visión de nación, no exclusivamente político, sino económico. Se deben tocar temas muy sensibles que preocupen a las familias. Lo político es secundario. Es la opinión de José Francisco Pinel Gaitán. Gracias por sus opiniones. Y hay más opiniones, pero antes otra comunicación. Muy buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su comentario o consulta? Buenos días, sí, usted está participando ahí en el programa. Sí, ya lo está haciendo, adelante. Sí. Sí. ¿Aló? Sí. Es que fíjese que estaba viendo lo de la canasta básica. A veces uno piensa que es el mercado, pues, pero en realidad son los intermediarios, ¿verdad? Porque en realidad los de las ventas suben 10 córdobas una caja y ellos le suben 10 córdobas por artículo. Por artículo. Me imagino que debe haber alguna ley para regular todos los vendedores de los comercios pequeños, pues. ¿De dónde usted nos llama? De la Dalia. De la Dalia Matagalpa. Muchas gracias por su comunicación. Y también esto es lo que viven otros productores. Y ese problema de los intermediarios, de hecho aquí estuvo el representante de Canislac en este programa, a quien agradecemos y siempre tienen la invitación abierta a los sectores que quieran hablar acá en Acción 10 en la mañana, y él decía que el problema está en la cadena de comercialización. ¿Se puede regular esto o no? Claro. A ver, inicios de 1990, Costa Rica decidió de que el sector cafetalero se iba a regular por el precio internacional y fijó a cada uno de los agentes cuál era el porcentaje del precio internacional que iba a poderse apropiar. El comerciante tenía 5%, por decir algo. Básicamente, si el precio era 100, el comerciante podía quedarse con 5 puntos. O sea, y eso no está pegado al cielo, pues es una cosa difícil de poder lograr. En Nicaragua tenemos años de que nuestros productores agrícolas la ven fea. O sea, de hecho, nuestra producción es casi orgánica, porque no tienen reales para poder comprar insumos y poder aplicárselo a los cultivos. Y así tienen que sobrevivir, y en la zona seca, con dificultades de lluvia. O sea, sin duda que nuestros productores pasan penurias para poder producir. Y esos son temas que hay que entrar a discutir. Un segundo elemento que yo creo que es parte de la agenda, además del sistema de estímulo, es el tema de la estrategia de desarrollo. Nosotros estamos utilizando un sistema donde concebimos de que hay que ahorrar hoy, no hay que consumir hoy para que se genere inversión y podamos consumir más mañana. Eso es lógico, o sea, tiene una lógica. Sin embargo, no está respaldado por la evidencia. O sea, hay 30 años en Nicaragua que hemos estado evitando consumir para invertir, y la situación no ha mejorado. Ahora, muchos nicaragüenses viven el día a día, y no el día a día con un trabajo formal y seguro y todas sus prestaciones, sino el día a día en el sector informal. ¿Quién debería de representar a estos nicaragüenses en una eventual mesa de negociación, y cuáles serían los temas de interés? Por ejemplo, le decía yo lo del salario, pero si no tenés empleo fijo también, ¿qué expectativa tenés? ¿Qué políticas públicas se deben dirigir a este sector específico? Y cómo la gran empresa también podría ser partícipe de algunas de las políticas públicas en conjunto con la actual administración para ser más incluyente en el mundo laboral, si es que se puede. Tenemos una llamada y luego me contesta. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte? Le escuchamos. Sí, buenos días. Estaba viendo el programa y quería participar. Sí, ya lo está haciendo, díganos.
acerca de las alzas en los productos. Bueno, yo como nicaragüense y luchador en el trabajo y con mi familia, siempre he querido luchar por ellos y no viajar del país, no irme del país. Tengo un montón de amigos que se han ido, como unos 8 amigos, y me contaron que cuando los agarraron ahí en la frontera, ellos dijeron de que iban huyendo porque, valga la redundancia, ellos son sandinistas y dijeron que iban huyendo de Daniel Ortega, ¿eh? Pero bueno, eso no viene al caso. La cuestión es que ellos se van porque la economía está cayendo demasiado. Yo sigo confiando en Dios y yo pienso que no es la persona las que quieren subir de precio a las cosas, sino las circunstancias del momento que estamos viviendo, las alzas de la gasolina, las alzas de repuesto del vehículo. Entonces eso hace que uno vaya regateando con lo que uno tiene, con lo que uno vende, porque yo produzco melones, o sea, siembro hortalizas, y el producto de lo que compramos, los insumos, se subió por las nubes, que a veces no tenemos mucha ganancia. Y cualquiera dijera, como alguien que dijo, el taxista dice, nosotros ahí la jugamos. Entonces dicen las personas, y si no producen, si miran que eso no les resulta, porque no dejan eso. Pero eso es lo que nosotros sabemos hacer. O sea, como taxista, el que es taxista es lo que sabe hacer. Sí. Entonces él trata de jugársela como sea. ¿De dónde nos llama? Yo como productor, es lo que sé hacer, es lo que sé sembrar, y ahí me la juego. Ya es poco lo que gano, pero ahí me la juego. ¿De dónde nos está llamando? De Empalme San Benito. De San Benito. Oiga, muchas gracias por contarnos su vivencia y también, pues, a pesar de que él es productor, ponerse en los zapatos de los intermediarios. Dice él, tal vez no es que quieran, o quizás no es que se trate de agiotaje, porque hasta de agiotaje se ha hablado con el precio del queso y otros productos, sino que las circunstancias como los costos de combustible, el traslado, por ejemplo, el combustible en los departamentos es mucho más caro que en Managua. Pero en fin, todo esto tiene que verse de manera intersectorial, por llamarlo de alguna forma. ¿Quién podría representar los intereses de los consumidores, que son la mayoría? Sí, tú me hacías la pregunta de quién representa al sector informal hace un momentito, ¿no? Y más o menos es lo mismo que me preguntaba ahorita. Yo te respondería, no tenés una pregunta más fácil. El problema de la representación efectiva de los sectores sociales es un problema eterno. O sea, aquí uno ve, por ejemplo, el COSEP ha tenido presidentes que son ginecólogos. O sea, uno dice, ¿hasta dónde es posible de que un ginecólogo represente los intereses del empresariado? Hay representantes de MIPYME que de repente uno los escucha y dice, bueno, este está hablando del gran capital, está hablando de crédito y está hablando de vehículos y uno conoce las MIPYMEs del barrio. Entonces uno dice, no está representando en realidad. Y entonces sí es un problema efectivo la representación de los sectores sociales. Pero volviendo al tema que te decía, la estrategia de desarrollo, y voy a caer al tema del salario de los consumidores, en contraposición se puede pensar, y así lo están demostrando muchos estudios en la actualidad, que desarrollando el mercado interno, o sea, en vez de contraer el mercado interno, desarrollar el mercado interno genera la demanda de inversión. O sea, en la otra lógica uno ahorra para invertir. En esta lógica generar las condiciones de mercado para que exista necesidad de invertir. Estamos inmersos en el tiempo de negociación del salario mínimo y ya hay propuestas. Ya nos va a decir usted qué opina de la propuesta de este nuevo gremio empresarial que está ahora representando justamente a los empresarios en la mesa de negociación tripartita del salario mínimo, y qué debería de ser lo idóneo, si esta propuesta u otra, pero hay una llamada antes. Muy buenos días, ¿cuál es su aporte? Le escuchamos, díganos. Sí, oigan, Wilfredo Navarro, el de Vendepatria, Wilfredo Navarro, el que vende patria, dice que no van a afectar a los obispos si hay un diálogo, a los obispos católicos, y ellos son los que han dado la cara por el pueblo.
si los obispos no están ahí, ese diálogo ya nace muerto. Si solo va el presidente va a poner a sus personeros ahí, a lo que él quiera, y ese es un diálogo muerto. Gracias. Okay, Gracias a usted por su comentario. opinión. Queremos recibir más llamadas, 2222-7808, si usted desea participar del programa. Recuerde que estamos hablando acerca de esa agenda de nación en materia económica, Jimmy, sobre una posible negociación, algo que se está viendo con bastante expectativa para tratar muchos temas en una agenda de país y entre estos el económico. Entre ellos ya se han mostrado dispuestos a dialogar el presidente de la República, Daniel Ortega, representantes de COSEP y las cámaras empresariales, y también diferentes organizaciones de presos políticos quienes están anuentes a un diálogo en Nicaragua durante este año 2022. Pero tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, le escuchamos. Muy buen día, señor. ¿Cómo están? Sí, nos podría comentar respecto al tema que estamos hablando, y también escúchenos directamente desde su teléfono o su celular. Bienvenido, gracias por llamarnos, un placer saludarle. Claro, con gusto. Escúchenme por favor. Sí. Lo que deberíamos de pedir todo el pueblo de Nicaragua es nuevas elecciones. O sea, elecciones ahora. ¿Ya? Porque la anterior no fueron elecciones y supervisadas. Además de que si se va a dar el diálogo, que sea también con buenos gente que tenga la capacidad para negociar, no solamente que vayan a decir lo que sí a todo lo que diga el gobierno, ¿ya? Sino que ellos expongan las necesidades verdaderas del pueblo, no las necesidades de ellos, ¿ya? Así que esa debería ser la petición de todo el pueblo de Nicaragua. Buen día tengan. Buen día, muchas gracias a usted por su opinión. Recuerde que estamos hablando del tema de la economía y la agenda de nación y el aporte del televidente, pues agradecemos todos esos aportes, esas participaciones. Si hay más llamadas, podemos recibirlas en este mismo bloque 2222-7808 para que usted pueda participar en este momento en debates y soluciones. Qué importante sería una mesa de verdadera concertación donde se hable de una diversidad de temas que afectan a la población, nos dice alguien acá en un comentario en nuestras redes sociales. Buenos días, adelante, tenemos la siguiente llamada. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. O sea, hoy el tema, pues, no concordia el tema que tienen ahorita, pero solo quiero un aviso a decirle a nuestro presidente que si lo puede reparar la carretera de Guantero de Pedro. No le estamos escuchando bien, fíjese, quizás nos hable un poquito más fuerte y con más claridad. Sí, que si lo puede, o sea, reparar la carretera de Guantero de Pedro, que esa carretera está muy mala y solo balastre lo que está a iniciar aquí en el municipio de Morrito. A ver si lo puede ayudar en eso nuestro presidente, porque ya son años y años y nunca lo han reparado. Lo han tenido en olvido todas las autoridades de aquí. En el Morrito Río San Juan, ¿exactamente sí. ¿Qué vía estamos hablando? Estamos hablando de 227 kilómetros de Managua hacia Río San Juan. Entonces, viera que bicicleta, vehículos no los duran, son momentos y se friegan, pues se prueba todas las carnicerías, y le pedimos pues a él, por favor, que si lo puede reparar, porque necesitamos. Es una empresa aquí, dice que es una empresa adentro y es de beneficio de ganadería y de arroceras también, pero a veces es incansable en invierno. Esto parece lodo, parece chiste. Una consulta, ¿esta vía no está pavimentada? No, dice que no, sinceramente, tiene años que no. Solo le echan material, piedra, balastre, y eso no sirve. Y era como fregan las motos y los vehículos. Bueno, muchas gracias por su llamada y pues tener la voz cantante acá en este programa que es abierto al público, y esperamos que las autoridades hayan escuchado su petición. Quiero leerle algunos de los comentarios que nos hacen a través de nuestras redes sociales, donde nos dicen: muy buenos días, deberían de ver este tema con verdaderos sindicatos que representen los intereses
de la nación, pero sobre todo de los trabajadores. Yo soy consumidor, nos dice Martín Salablanca, pero es triste ver cuánto costo tiene producir algo hoy en día, y el que menos gana es el que produce. Deberían de regular, pero nadie regula lo que es el precio de reventa. Sus comentarios en cuanto a las llamadas y a esto que estamos leyendo. Sí, mire, lo primero que me provoca lo que se ha planteado es que los nicaragüenses tenemos que abrir nuestra mente a la posibilidad de que se desarrolle un diálogo en el país y en el cual podamos llegar a acuerdos y caminar hacia una misma meta todos los nicaragüenses. Si comenzamos a tener posiciones que la cosa, de hecho, la maleamos de entrada, ¿no? Voy a caer a los comentarios que se hicieron, pero quisiera decir lo siguiente. Los bajos salarios que se pagan en Nicaragua, que son bajos, o sea, es difícil discutirlo, si se comparan con el nivel de Centroamérica, si se comparan con la canasta básica, si se comparan con las líneas de pobreza, los salarios en Nicaragua son bajos. Está vinculado con el hecho de que nosotros queremos ahorrar ahora para mejorar en el futuro, en términos de la estrategia de desarrollo. O sea, hay dos políticas que se desechan o se posterga su discusión vinculado a la necesidad de ahorrar ahora, que son la política de salario y las políticas redistributivas, que se supone el Estado debería de impulsar. Un eventual diálogo en el país, Welvin, podría mejorar el tema de la migración. Se afirma de que el año pasado, desde el 2018 hasta el año pasado, han migrado más de 100.000 personas en busca de nuevas oportunidades de vida por situaciones políticas, por situaciones económicas, por mejora en su economía. ¿Esta situación podría cambiar? Claro, o sea, todo lo que es la parte de migración económica podría reducirse sustancialmente. Entiendo de que Nicaragua se está convirtiendo poco a poco en uno de los países que más demandante de asilo es en Estados Unidos. De hecho, Costa Rica ya no lo vemos como una posibilidad porque ya lo tenemos saturado. Y entonces necesitamos que la economía cambie para bien y que crezca de manera inclusiva. Y cuando digo inclusiva me estoy refiriendo a los sectores populares. Uno de los problemas que tenemos es que nosotros hemos crecido a tasas interesantes, pero solo el 20% de la población ve ese crecimiento. Entonces, si nosotros comenzamos a desarrollar el mercado interno, eso significa que vamos a comenzar a discutir salarios. Si nuestros salarios son adecuados, la gente va a pensarla dos veces irse. Si en Nicaragua hay empleo, la gente va a pensar dos veces en irse. Perdón. Si el Estado comienza a impulsar políticas redistributivas en favor de los sectores populares, pues vamos a tener nuevamente la posibilidad de permanecer en nuestro país y tratar de hacer nuestra vida aquí. Lo que afirmó las autoridades de Nicaragua es que el año pasado tuvimos un crecimiento de 9.5%. ¿Por qué migraron más personas habiendo un crecimiento en la economía? Porque solo el 20% de la población siente el crecimiento. Es decir, Nicaragua es un país extremadamente desigual. O sea, el 20% de la población se queda con datos de 2014, porque no se ha vuelto a publicar la distribución del ingreso, con el 53% del ingreso, y el 20% más pobre apenas con el 5% del ingreso. Entonces, la gente más pobre, el país crece y nosotros no vemos ese crecimiento. Lo ven el que se queda con el 53% del ingreso. Una política redistributiva que favoreciera a los sectores populares obviamente va a provocar de que los sectores de menores ingresos participen del crecimiento económico. Sin embargo, el hecho que hayan migrado más nicaragüenses ha representado para el gobierno un salvaconducto debido a la cantidad de remesas que ha ingresado en lo que fue del año 2021. Hay dos caras de la moneda. Sí, hay dos caras de la moneda. También eso lo podemos ver en términos de la política económica. El año pasado Nicaragua tuvo ingresos por 2.140 y tantos millones de dólares. Eso representa el 16% del Producto Interno Bruto. Pero eso es positivo porque hay divisas en el país, pero es negativo porque el tipo de cambio se te sobrevalúa.
y se supone que la estrategia de desarrollo nuestra está basada en las exportaciones. La mano de obra también se escasea para diversos sectores económicos. La mano de obra se escasea, las familias pasan cosas que ni siquiera nos imaginamos cuando uno de los miembros se va del país. O sea, tiene muchos efectos negativos. El único efecto positivo es que tenemos abundancia de dólares, que nos afecta la posibilidad de ser más competitivos en el desarrollo. Y esto me lleva a lo que yo considero que es el tercer tema que debe estar en la agenda, que es el tema de el ambiente de negocios y la defensa de los consumidores. El ambiente de negocios es algo sobre lo cual se había venido trabajando y se había venido mejorando bastante. Sin embargo, se siente como que desde el 2018 para acá se ha deteriorado. Por ejemplo, en la mesa de negociación del salario mínimo deberían de estar organismos que representan los derechos de los consumidores, además de los sindicatos. De hecho, uno de los comentarios de un amigo en redes sociales nos decía, deberían los sindicatos de realmente representar los intereses de la nación, de aquella nación que es la clase trabajadora, según este comentario que nos hacía. Además de los sindicatos, podrían estar organismos de defensa de los consumidores en la mesa de negociación del salario mínimo y también en una mesa de diálogo nacional. Yo pienso que sí. El tema de la defensa de los consumidores para mí ha venido cobrando mucha vida desde hace varios años. Si uno ve las leyes en Nicaragua, por ejemplo, los consumidores y usuarios no podemos defendernos contra el precio. Nos podemos defender contra varias cosas de acuerdo con la ley, pero no podemos defendernos contra el precio. Si yo considero que el precio de un producto es alto, yo no tengo a dónde recurrir. O sea, si yo quiero hacer una demanda en procompetencia, necesito una organización que lo haga, o un empresario, o una empresa que lo haga. No lo puedo hacer yo individualmente. Si me quiero basar en la ley de defensa de las personas usuarias y consumidoras, tampoco puedo actuar en contra del precio. No hay ningún mecanismo que me permita defenderme contra los precios. Antes del último bloque de llamadas se nos quedó lo del tema del salario mínimo y de cuánto debería de ser. En algunas publicaciones de medios digitales nos dicen, según estas publicaciones, que podría ser de 3.5 o 4% o un poco por encima del 4%, según lo que dijo el presidente de APRODES. Mire, de acuerdo con la ley, el aumento de salario debería de ser de 16% más o menos, 15-16%. La ley es clara en eso, es la inflación anterior, que fue 7.28, más el crecimiento económico, que estamos hablando de 9%. Entonces, el aumento debería de ser de 16%. Yo, a criterio personal, como defensor de la necesidad de que Nicaragua cuente con un mercado interno desarrollado, creo que el aumento debería de ser más. Por lo menos deberíamos de llevar los salarios al nivel del Salvador, que es los segundos salarios más bajos de Centroamérica. O sea, de forma de que haya actividad económica en Nicaragua. El problema que nosotros tenemos ahorita es que si uno ve las encuestas de medición de nivel de vida, uno puede perfectamente darse cuenta que el 70% del ingreso promedio de los nicaragüenses lo dedicamos a alimentos, vivienda y servicios a la vivienda. Meramente subsistencia, como le decía. Eso podría cambiar en nuestro país, o sería un sueño, un anhelo nada más. Y también hay otra parte que se relaciona muy íntimamente con lo del salario mínimo, y es que mucha gente, como los productores que nos llamaron, dicen que los insumos para poder producir están cada vez más caros. Y esto tiene que ver con la ley de concertación tributaria. Se debería de revisar esta última reforma. ¿Se podría hacer otra reforma? Mire, usted tiene ahí dos elementos. El elemento de los precios, de los costos de producción, que usted los puede intentar subsidiar para mantenerlos bajos. Y el precio del producto. Si el precio del producto puede subir, él no va a tener problemas de costo, sin subsidio. El problema es que cuando nosotros comenzamos en economía de mercado, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a hacer lo que se ha hecho todo este tiempo, que ha sido estar otorgando subsidios y exoneraciones y excepciones, de repente no sabemos por dónde andamos. No sabemos cuál es la estructura de costo adecuada, cuál es la estructura de costos eficiente. Y de repente le estamos dando subsidios a producción que es totalmente ineficiente. Aquí estuvimos subsidiando la producción de soya. Aquí estamos subsidiando actualmente los consumidores la producción de sorgo.
de sorgo industrial, que no tiene ningún sentido. Entonces, la idea de que volvamos a un sistema de estímulo a la producción basado en el mercado es clave en este tema. Ahora, obviamente, si nosotros le damos la posibilidad al productor de que tenga un precio adecuado por su producto, también le debemos de dar la posibilidad a los asalariados de que le paguen un precio adecuado por su trabajo, que en este caso es el salario. Ahora, mejorar los salarios, por ejemplo, yo leí el artículo de Néstor. Néstor plantea en La Trinchera que el problema que tiene el aumento del salario es que se va a aumentar la inflación. Pero no hay evidencia de eso. O sea, yo les puedo citar 8 países que han aumentado sustancialmente los salarios y no se han presentado procesos inflacionarios. Yo estaría de acuerdo si estuviéramos en una situación de hiperinflación. Si estuviéramos en una situación de hiperinflación, es decir, de crecimiento desordenado de los precios, y aumentamos los salarios, le estamos echando leña al fuego. Pero esa no es la situación de Nicaragua. Nicaragua puede darse el lujo de ostentar tasas de inflación extremadamente bajas como país desarrollado. ¿Qué pasaría si, en dado caso, a través del consenso que hay entre los sindicatos, los empresarios y también el Ministerio del Trabajo, no se logra un ajuste al salario mínimo, como usted lo expresa, de un 15 o 16%, y se va por debajo de los 2 dígitos? La ministra de Trabajo, en la última sesión del salario mínimo, había manifestado a los sectores de que era necesario de que el salario no fuera arriba del 5% por la estabilidad en los trabajos y la estabilidad de las empresas. Al parecer no va a ser mayor a un 5%. Sí, va a ser menor de 10%, por lo menos eso lo tenemos clarito. Porque se estaría irrespetando la ley, se estaría irrespetando la ley. Efectivamente no se estaría cumpliendo con la letra de la ley, en aras de que estamos en una situación difícil. Pero mire, la idea de que estamos en una situación, saliendo de una situación difícil, y que por eso no paguemos mejores salarios, es un contrasentido, porque para que el productor, para que el vendedor pueda vender sus productos, necesita que el comprador tenga reales para comprarle. La canasta básica entre enero y diciembre del 2021 creció arriba de 11%. Si nosotros subimos los salarios 10%, significa que el poder de compra de los asalariados se disminuyó en un punto porcentual. Es decir, vamos a poder comprar menos de lo que comprábamos en 2021. Lo que estamos diciendo entonces es que alguien no va a poder vender sus productos, a menos que esperemos que nos sigan vendiendo las remesas familiares, y con las remesas familiares compensemos el problema que tenemos. Prácticamente la clase trabajadora desde el 2018 hasta la fecha ha venido siendo castigada, principalmente la que tiene un salario mínimo. Hubo una ocasión donde el salario se congeló y quedó en cero. El año pasado el ajuste del salario fue entre el 1 y el 3%, lo que significó entre 45 córdobas en el caso del 1% y en el caso del 3% entre 250 córdobas que fueron de aumento salarial que tuvo la clase trabajadora, y ahora podrían dar entre un 5 o 6%, según lo ha expresado la ministra del Trabajo. Sí, eso se basa en la idea de que hay que dejar de consumir hoy para invertir y tener mañana. Que durante estos 30 años que se ha aplicado este tipo de estrategia, nos está indicando de que no es la forma de salir del problema. Yo le aseguro, yo recuerdo una discusión que hubo de COSEP con unos académicos que plantearon de que Nicaragua necesitaba crecer al doble. Y recuerdo que el presidente de COSEP se molestó mucho y tuvo palabras bien duras con respecto al académico. Pero la verdad es que es posible. O sea, aquí vino una investigación del fondo donde plantearon que la curva potencial de producción de Nicaragua era de 4% y el año siguiente Nicaragua creció a 5%. Nadie esperaba que pudiéramos crecer 9% en 2021 y fue posible. El punto es que si nosotros seguimos pagando salarios bajos y manteniendo una situación difícil de los sectores populares, lo que vamos a tener, lo que tenemos es una economía interna restringida, frenada,
porque la gente no tiene capacidad de compra. Si nosotros comenzamos a redistribuir en favor de los que menos tienen y a aumentar los salarios, lo que vamos a tener es un mercado interno donde la gente va a tener para comprar. Y esto que no tenga capacidad de compra la gente, al final también afecta a los empresarios. Por supuesto, porque no venden. Además, si es una lógica invertida lo que tiene, que dicen que si, por ejemplo, le suben el salario a la gente, van a despedir gente, pero si también le suben el salario, van a tener mayores clientes, que son al final los mismos trabajadores. Mire, ese es el tema de las MIPYMES, por ejemplo. Siempre se plantea que las MIPYMES no tienen reales para pagar los salarios, pero el principal problema de las MIPYMES es que no tienen compradores. Si la MIPYME, si un panadero, el panadero del barrio, le aumenta 50 centavos al pan, se acabó. Lo que tiene que hacer es disminuir el peso. Las tortilleras, en vez de subirle... ¿El peso y la calidad? Sí, el peso y la calidad. Las tortilleras, en vez de subirle el precio, lo que hace es darte la tortilla más chiquita, porque la gente no tiene reales. Y uno se engaña diciendo me estoy comiendo una tortilla cuando en realidad te estás comiendo media tortilla. De hecho, la tortilla y el pan fueron los productos que más crecieron en la canasta básica en el 2021. Lo que pasa es que no lo percibimos porque seguimos pagando. Hay lugares donde una tortilla vale 3 córdobas. Sí, 2.50 y 3 pequeña. Córdobas. Todavía en los pueblos valen 2 córdobas y es un esfuerzo que hace la persona que está tratando de sobrevivir de manera informal con su negocio de venta de tortillas, y es precisamente eso que yo le decía, la calidad de vida del nicaragüense es prácticamente una economía de subsistencia. ¿Esto podría cambiar o es un anhelo? Perfectamente, el tema es tomar las decisiones correspondientes. Y ahí lo primero es que hay que cambiarse los anteojos. Si seguimos viendo la economía con los anteojos con que las estamos viendo, no creo que tengamos muchas posibilidades y va a seguir siendo un anhelo. ¿Sus conclusiones? Reiterarles que para mí hay 3 elementos generales. El primero, que les decía, que tiene que ver con el sistema de estímulos a la producción. El segundo, que tiene que ver con el ambiente de negocio y la defensa de los consumidores, y el otro que tiene que ver con la estrategia de desarrollo, donde hay que entrar a discutir si vamos a seguir ahorrando hoy o si vamos a comenzar a desarrollar el mercado interno. Muchas gracias por habernos acompañado y traer sus reflexiones y aportes en cuanto a este tema tan importante de una agenda de nación económica que debe estar en una mesa de negociación eventual en nuestro país. Gracias. A ustedes por invitarme. Ahora es momento de presentarles la tendencia que tuvimos el viernes en nuestro segmento Debates y Soluciones, que fue transmitido a través de nuestras redes sociales, Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nuestro invitado fue José Antonio Delgado, el doctor. Él es especialista en salud pública. El tema que se abordó fue variante Omicron en Nicaragua, síntomas y prevención. La entrevista obtuvo un total de 70.581 personas alcanzadas, alcanzó 115 comentarios y fue compartido 122 veces. En interacciones obtuvo 12.222. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más.